Bueno, bienvenidos a todas las personas. Estamos en un nuevo Retail Coffee. Este es un espacio que tenemos de 30 minutos de conversación, de un buen café, de una buena vibra y de mucho conocimiento para toda la red de expertos en retail. Como saben, estos espacios los tenemos dedicados a hablar de tendencias, de mercadeo, de liderazgo, de ventas y de retail. Para el día de hoy vamos a estar hablando de la gestión de precios en momentos de incertidumbre y nos está acompañando Lina Restrepo. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien. ¿Y tú? Gracias Bien, por esta invitación. vale, no, tú sabes que esta es tu casa y bueno, qué rico aprovecharte, si cabe la palabra, pero yo sé que todo lo que tú conoces y que todo lo que dominas de este tema nos va a servir muchísimo. Lina Restrepo es la fundadora de Pricer.com. Lina tiene más de 15 años de experiencia trabajando en marketing, en consultoría, en docencia y su gran fortaleza es el mundo de los precios y la captura de valor. Tuve la fortuna de conocer a Lina hace ya bastantes años y a partir de eso pues nos hemos seguido encontrando y Lina, como siempre, los cafés que nos hemos tomado físicos y estos que nos estamos tomando virtuales, siempre es un placer conversar Ujú. contigo. Lina, contanos vos cómo arrancaste con este mundo de los precios y del valor, cómo llegaste ahí. Mírame, yo hace muchos años trabajando en una compañía, yo sentía que había un hueco entre esa gerencia, esas áreas de mercadeo y esas áreas comerciales. Yo sentía que había algo que no hacía clic, a lo cual había un tema de roces continuos. Hoy desde la consultoría, cuando veo estas empresas grandes, medianas o chiquitas, digamos que confirmo eso mismo que yo sentí en el momento, y es que esa desconexión está dada porque las visiones no están completamente, digamos, centradas y no tenemos un mismo camino trazado en términos de objetivos. Y entonces tuve la oportunidad de estar como cliente bajo una consultoría que nos hicieron en estrategias de precios, y fue súper valioso porque encontramos oportunidades en términos de portafolio, de relacionamiento con los clientes, de entendimiento del valor. Y ahí fue la primera vez que yo dije, ay, y se pusieron de acuerdo estas áreas con estas gerencias y esto, como así, o sea, sí se puede. Y esa fue como mi primera iniciación, que me generó, digamos, un tema desde cliente, obviamente, como yo esto no lo había vivido. Hay cosas que se pueden hacer y son diferentes. Y es el precio, una variable que yo he tocado, marca, yo he hecho lo que sea con el producto, con los canales y la comunicación de todo, y el precio nos limitábamos literal a revisar cuánto iba a subir la mano de obra, cuánto iban a subir los costos fijos y variables, y por allá financiera nos decía más o menos el 4.6, el 5, entonces uno llegaba, doble clic en Excel, 15.000 referencias, salieron los precios. Y revisabas los márgenes y tocabas unas poquitas por allá, por acá, pero pues no era nada más. Ahí fue que nació como esto existe. Y ya pues muchos años después me encuentro ya ya como empresaria, con una compañía Pricer que nos dedicamos finalmente a eso, y a conectar las empresas con el mercado a través del valor y el precio. Lo que ha hecho como que muchos de mis clientes digan, como eso que yo dije hace tantos años, como, ok, eso funciona. Y esa fue, digamos, como mi gran momento en que se disparó esta fiebre por los precios. Qué bueno, qué bien, Lina. Lina, arranquemos y te voy a hacer unas preguntas un poquito ácidas, no hacia ti, sino por Por la situación. primero por la situación que estamos viviendo y porque en últimas esa variable precio cuando se lleva al cliente o cuando se lleva al shopper, eh, a todo el mundo le genera mucha incertidumbre, adicional a las incertidumbres que estamos viviendo en el actual Sí. momento. Pero bueno, Lina, la primera pregunta, ¿por qué es importante para una compañía, al interior de esa compañía, gestionar de una manera idónea todo lo que tiene que ver con el precio y el valor? Listo, Jaime.
es, digamos, que las compañías hoy en día tienen que estar orientadas a la rentabilidad de los negocios, entendiendo esa rentabilidad como la mano derecha que acompaña un propósito superior de las empresas. Ese propósito superior de ser sostenible en el tiempo, de ser responsable con los empleados, de entregar un producto o servicio al mercado de ciertas características, de responderle a los accionistas, como ese gran propósito superior de las compañías, tiene que ir acompañado de un tema que se llama rentabilidad. Si tú no eres rentable, tú no eres sostenible en el tiempo. Y te voy a decir, Jaime, yo lo veo todo el día, empresas que entran a esta crisis bien paradas en términos de rentabilidad y que pueden respirar tranquilos y dejar que su mente literal cree desde un punto diferente a aquellas que entraron a este momento hasta aquí, vendiendo mucho, pero sin ganarse ni un peso, sin dejar para reinventar un capital y un tema que ya se vuelve cada vez más poderoso. El precio es la variable y la palanca, como dice Simon Kucher, es la palanca que impacta la rentabilidad de los negocios de una manera más potente y más rápida. Entonces, cuando tú te dedicas a bajar los costos fijos, a bajar los costos variables, a vender más, y se te olvida que el precio es la herramienta con la que tú puedes accionar esa utilidad operacional más rápido, pues entonces te dedicas y pones gente en las compañías o dedicas más tiempo al tema de costos, pero cuando acertadamente tomamos decisiones de precios, el impacto en la rentabilidad es una cosa muy distinta. Entonces, digamos que esa es la razón por la cual yo todos los días me levanto y mucha parte de mi trabajo es un tema de formación, de que abran los ojos y le dediquen más horas de las que hoy le dedican y más tiempo o más equipo a fijar estratégicamente los precios para impactar rentabilidad desde una manera estratégica. Sin lugar a dudas, Lina, tú y a través de Pricer.com, yo sé que han evangelizado mucho y tienen mucho por evangelizar. Entonces, también a todas las personas que nos están escuchando, es un llamado de atención con todo lo que nos está diciendo Lina. Y bueno, cuando necesiten ayuda, yo sé que ahí desde Pricer.com van a estar. Aquí estamos. Yo sé que sí. Lina, el territorio de los precios, ¿de quién es? ¿Es del financiero? ¿Es del de ventas? ¿Es del de mercadeo? ¿Es de un ecosistema? Porque, y te lo digo, y quiero ser muy sincero contigo, yo que trabajo tanto con los equipos comerciales, no tanto con los equipos financieros, pareciera ser en algunos casos que los equipos de mercadeo tratan de hacerse un poquito al lado con este tema. ¿Eso es un territorio de quién? Eso es un territorio del ecosistema de la organización liderado por marketing. Lo que pasa es que el marketing ha sido mal entendido por muchos porque nos dedicamos a hacer piezas publicitarias, a desarrollar empaques súper bonitos, pero en términos de desarrollo de portafolio, de conocimiento del consumidor, ese es el punto para empezar una estrategia de precios. O sea, yo el precio lo arranco desde el consumidor. ¿Y quién es el llamado en las compañías a entender a ese consumidor? A conocer sus dolores, ¿sí? Del Mercadeo, shopper. claro, Entonces, mercadeo. es ecosistema porque esto es un tema integral, porque esto afecta a la rentabilidad de los negocios. El costo se vuelve un punto de chequeo, entonces tú defines el precio, pero luego te devuelves y verificas el costo. Al ser un punto de chequeo, tienes que, digamos que, montar al bus otras áreas financieras y finalmente, cuando tú ejecutas el precio en los canales y hacia el shopper, tú vas con ventas y defines estrategias comerciales y calendarios comerciales y puntos de descuentos que bien pensados son súper poderosos. Pero el llamado a liderar esto, nunca solo, porque también he visto cuando hay compañías que lo hacen desde marketing y no se montaron al bus los otros, entonces esto muere, Quedan solos. literal. Somos los de mercadeo quienes deberíamos estar preocupados y traer rentabilidad al negocio desde la definición correcta de los precios, que un poco, Jaime, nosotros hablamos más como de pricing y de estrategias de precios. Yo tengo una conferencia muy bacana que se llama El precio más que un número, porque a mí la disculpa es el número, pero realmente me están contratando por un tema estratégico de definición de portafolio y de definición de relación con mi cliente y mi consumidor. Sí, porque es un tema, digamos, transversal a portafolio, pero también en la ejecución comercial, y si no comunicas los atributos de valor, pues entonces, ¿qué vas a comunicar?
Sí, entonces ya el precio visto desde el valor empieza a atacar unas cosas distintas de lo tradicional que el precio pudiera haber tocado. Vale. Lina, gran parte de las personas que nos están viendo y nos están escuchando son personas que trabajan en mercadeo, que trabajan en ventas y algunos retailers. Sí, Los más pequeños, no quienes hacen parte de esas grandes organizaciones, eh, yo sé que sí, yo sé que es una práctica comúnmente aceptada alrededor de la definición de precios es, tengo mi costo y digo, quiero este margen. Y y salió, quiero cubrir mi costo. y salió ese precio. ¿Vos qué opinión tenés de eso? Porque te he escuchado hablar muchísimo del shopper, del consumidor, de devolvernos, pero muchos Pero y sobre corte todo juez. los pequeños lo hacen es al contrario, no, Sí. no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. ¿Vos qué opinión tenés de eso? Jaime, mírame, la definición, digamos, tradicional de los precios con base en el costo más un markup que tú tengas ahí, llegas al precio y lo que haces es mirarte el ombligo. Literal, estás dejando la disponibilidad de pago del consumidor por fuera, estás dejando la percepción de valor del consumidor por fuera, estás definiendo unos precios con base en si eres bueno o no en costos y con base en la dirección de la junta directiva o de la primera línea de la organización o las gerencias. En esta empresa mínimo nos podemos ganar el 46, como lo estuve esta mañana con una compañía. Entonces, todo es más el 46, Ujú. pero cuando el 46 es demasiado y te saliste del mercado, pues entonces ahí no estamos hablando de que puedo, ni siquiera voy a vender, ni siquiera voy a cubrir los costos fijos porque me salí y no voy a vender. Pero por el contrario, cuando vos decís el 46 y lo mirábamos ahora, ¿y por qué no el 60, el 70, el 80 o el 200? O sea, como que en nuestras creencias, desde una educación que tuvimos, pues estas generaciones que estamos acá, pues vamos siempre a decir, tampoco voy a robarle al cliente. Y yo creo que esto debería empezar a transformarse y es qué es el valor que yo estoy entregando y si realmente lo valoras, vas a pagar por él con todo el gusto del mundo. Todos hemos Ujú, comprado, hemos hecho inversiones que uno dice, "Ah, esto está duro, pero esto vale la pena, ¿cierto? ujú, Así ujú. se estén ganando ellos el 200%, pues yo no, ese no es mi tema. Ahora te pregunto, Jaime, ¿el consumidor le importa cuánto te cuesta a ti hacer las galletas? Para nada. Pero cuando tú ves en el día a día, tomamos decisiones con base en el costo. Entonces hay una desconexión increíble. El costo se vuelve un punto de chequeo que sí o sí lo tenemos que tener en cuenta pues para ser rentables en el tiempo, obviamente, pero que no es el punto de partida para definir un precio. Lina, vos, ¿qué recomendación, aunque al final te voy a pedir otras, eh, ese pequeño empresario que nos está viendo y que nos está escuchando, que va a decir, bueno, con lo que está diciendo Lina, tiene toda la razón y bueno, entonces voy a cambiar mi manera de hacer las cosas. ¿Vos qué recomendación le dirías a aquel que dice, bueno, te compro ese concepto de trabajar y definir mis precios con base en el valor? ¿Por dónde arrancar? O sea, Listo. ¿qué recomendación podrías dar ahí, Lina? Ve, yo creo que se tienen que hacer dos preguntas, que son dos preguntas que pueden sonar súper obvias, Jaime, pero que yo creo que en el 90% de las empresas donde yo estoy, que son medianas y pequeñas, porque ahí es donde nosotros más nos gusta trabajar, y emprendedores, no conocen la competencia, no sabemos comparar con la competencia. Entonces, vos, primera sesión con el cliente, tú sabes quién es tu competencia, sí, claro, mira, es tal, tal y tal. Y cuando vamos avanzando en el proceso y en los cuestionamientos, ve, pero tal vez esta no, o esta sí, o sí, ¿qué es lo que hace esta? ¿Será que sí es comparar? Entonces empezamos como a hacer un análisis de competencia que no la tenemos clara. Y te Ujú, voy a decir, en los chiquitos, medianos y grandes, de todos los colores y de todos los sabores, esta pregunta es demasiado poderosa, pero no porque yo vaya a tomar decisiones de precios con base en ellos y lo que haga mi competidor, eso es lo que yo voy a hacer, sino porque yo tengo que anclarme al mercado para no salirme de él o dejar plática sobre la mesa.
Y lo segundo que les diría es que se hicieran la pregunta, y es un poco en blanco y negro, dejando esos cariños verdaderos a un lado, y la pregunta es, ¿qué es lo que realmente valora el cliente de lo que yo estoy ofreciendo? O sea, ¿será que esta combinación de producto que hace no sé qué y además esto, con esto, lo valora? ¿O será que me estoy diciendo mentiras? O sea, como que Ujú, pongamos en blanco y negro verdaderamente si eso sí es un atributo de valor por el cual yo voy a cobrar o no. ujú, El precio es la composición del valor de cada uno de esos atributos. Entonces, por X o ya, y hay muchas metodologías, Jaime, pero pues obviamente invito a la gente que en la página mía están simuladores, inclusive unos temas que pueden ayudar a las empresas a hacer un paso a paso y llegar a ese precio óptimo, pero solo haciéndose esas preguntas. ¿Quién es tu competencia y compararse bien? Y dos, ¿cuáles son esos atributos de valor que generan valor, así suene redundante, ujú. en mi cliente y consumidor? Porque lo que hacen las empresas con servicios y productos es calmar dolores. Yo lo hablo como desde el dolor. ¿Cuál es el dolor de mi cliente y cómo lo voy a solucionar? Y ayudarles. Lina, yo sé que no eres futuróloga, pero estamos viviendo unos momentos que probablemente muy pocas empresas estaban preparadas y tú también lo estabas describiendo ahorita, desde esas mismas rentabilidades, desde la misma caja que, que algunos los cogió bien parados, bienvenido, y probablemente algunos otros no tanto. Eh, en el mundo en el que tú te mueves de los precios, ¿vos crees que se nos va a venir una guerra de precios? Em, digamos que Jaime, me queda muy difícil porque dependiendo de la industria, del producto, del servicio, hay comportamientos distintos. Se puede decir que el 57% de los productos de la canasta familiar en Colombia han incrementado el precio más de un 5%, pero eso es canasta familiar, ¿cierto? En bienes industriales, donde el consumo de los clientes ha cambiado de una manera determinante, donde estas empresas se han quedado con unos inventarios increíbles, que es un costo de capital ahí parqueado demasiado alto, es probable que salgan a vender y a recuperar ese capital a lo que sea. Y pueden ser industrias donde vemos que una posible guerra de precios vaya a llegar. Estamos en la cultura, Jaime, aunque esto lo están viendo de muchas ciudades del país y del mundo. Te tengo que decir que en Medellín somos más bien chichipatos y nos encanta regatear. Entonces, la tienen un poco más difícil las compañías y puede que veamos un impacto más grande en términos de descuentos. Sí, hoy en día no tenemos la cultura, Jaime, yo creo que tú en las organizaciones lo has vivido, de hacer una promoción y medirla correctamente. Ujú. Entonces, como no tenemos esa data, como no tenemos esa cultura de medir a ciencia cierta cuál es el éxito que han tenido esas promociones o descuentos, entonces las seguimos haciendo y no tomamos decisiones al respecto. Nielsen lo dice, el 60% de las promociones que se hicieron hasta antes del COVID pudieron haberse vendido sin necesidad de Sin hacer promoción. descuento. Entonces ahí es donde yo les digo a mis empresarios, pilas, haga la cuenta de si usted tiene que bajar o no bajar los precios, porque si la demanda no se le va a mover, es decir, si su producto es completamente inelástico, pues entonces deje los precios quietos porque por ahí no fue. Más bien devuélvase al inicio y pregúntese cuál es el dolor que usted va a solucionar. Y tal vez encuentre un consumo distinto, unos hábitos diferentes que tal vez por ahí pueda encontrar una solución. Yo no sé qué vaya a pasar con el tema de las guerras de precios. Sí veo unas industrias que definitivamente hoy la están sacando a punta de descuentos. Todavía no hay data para evaluar la evacuación de estos productos, si se da o no se da en una mayor o menor proporción con descuento, pero en un 1% en promedio, que yo baje mi precio en el portafolio, es decir, bajar el precio promedio en un 1%, me puede implicar una erosión en la rentabilidad de aproximadamente entre el 10 y el 40%. Ujú. Entonces, pilas con esas decisiones de precios que sí te pueden dar mucho cuando las haces, las tomas bien, pero cuando no, se te puede ir hondísimo.
Claro, Lina, y además que te cuento que con mis clientes, volviendo al mismo tema de salir a esas guerras de precio o a esa promoción llevada a un descuento con un, Ujú. menor valor, yo veo dos cosas. A ver, ¿cuál es tu opinión? Que pareciera un común denominador, y sobre todo en el retail y en el mundo del consumo masivo, eh, lo que yo veo uno, hay una presión de los equipos comerciales para tener ese menor valor que los lleve a llenar el canal más rápido. Y la otra es, y sí me gustaría, y yo sé que tú tienes muchísimo para contarnos, es que mi competidor, el aparentemente competidor, o sea, el que está al lado, Ujú, el de la pared del lado, bajó los precios. Entonces, ujú, sobre todo los equipos comerciales levantan mucho la mano y es, mira lo que ujú, está pasando y deme un descuento. O sea, ujú, apruébeme, señor vicepresidente de ventas, gerente de ventas, gerente general, pongámosle el nombre que le ujú. queramos dar. Es, si usted me da un descuento, yo le cumplo el presupuesto de ventas. Te estás riendo y debes de tener muchas anécdotas al respecto. Sí, Jaime, es que yo pienso que el término de una organización exitosa tiene que evolucionar desde la venta hasta la rentabilidad. Y yo creo que movernos por hacer una venta en términos de volumen o de plata muchas veces nos distorsiona el verdadero propósito de las organizaciones. Entonces yo creo que es un poco más de fondo la decisión de si dar o no el descuento del 10 o del 15 porque el del lado lo dio. Em, lo que sí te tengo que decir es que tomar decisiones de hacer descuentos o no, con base en que el competidor lo hizo, hay una alta probabilidad de que si tú bajas los precios, el competidor va a volver a bajar. Y Ujú. está clara la guerra de precios, está cantadita, ¿cierto? Yo pienso que antes de ajustar precios, yo buscaría defenderlos. ¿Sí? Y y podemos hacer una defensa de una manera creativa y estratégica, ¿sí? Antes de tocar ese precio. Ujú. Ahora sí te voy a decir, si tú haces un ejercicio juicioso de cuantificar del valor, de un análisis de competidores claros y defines un precio óptimo con base en lo que está pasando y dices, ah, ok, es que yo estoy a 100 pesos, pero cuando yo hago este análisis, que es un análisis que tiene un peso determinado con una ciencia, y me está diciendo que mi precio debería estar en 80, yo soy la primera que le digo ajuste, Claro. cante la promoción, pero es que va a bajar el precio, ¿sí? Pero cuando tú verificas que tu precio óptimo es el precio óptimo y el precio justo por el de cual deberías tener, tal vez empezamos a hablar si los puntos de precio donde nosotros estamos no los podemos romper. Entonces ahí es donde yo te digo, no, es que un producto de 1.000 pesos, salir de la barrera de 1.000 pesos es muy teso. O Ujú. sea, es que La pasar moneda ese punto fracción. lindo, Ujú. mágico de precios es muy duro. Entonces ahí yo, antes de tocar el precio, yo buscaría soluciones dentro del producto, ¿cierto? De pronto más contenido, de pronto amarres, de pronto empaquetar con algo de valor percibido que el cliente vea interesante. Hay un tema buenísimo de convertir esos productos en servicios cuando yo cambio la métrica de monetización, ¿cierto? Como que no sé, hay una panadería que está dejando de vender panes y está vendiendo suscripciones. Ujú. Y entonces uno se suscribe y tienes el pan más delicioso, que todas las semanas te va a variar, que vas a probar productos nuevos, que estás en la capacidad de interactuar y de co-crear con la panadería para decir, este pan de auyama no me gustó por esto, y prefiero el de remolacha. O sea, como que estás entrando en una época diferente de construcción de portafolios y de interacción con el cliente de tal manera que antes de ajustar precios, mi llamado es a defenderlos, si es posible, ¿cierto? Ujú. ¿Qué Ya pues nota, cada caso será puntual. ajá, qué nota, Lina, ese consejo de defender los precios? Hace algunos años se empezó a hablar mucho, Lina, de las políticas de precios dinámicos. Sí, Eh, ¿Tienen vigencia hoy en día? absolutamente. Lo que pasa es que para hacer una estrategia de precios dinámicos, yo te voy a decir que necesito data. Pues es que si no, no tiene sentido.
data de todos los colores y sabores. ¿Listo? Porque entonces yo necesito data de puntos de precio, yo necesito data de cantidades y volúmenes, de zonas geográficas, de tipos de cliente que está comprando, de horarios de compra, de temporadas, o sea, como que yo necesito información. Y esa información muy pocos lo tienen o que estén en la capacidad de capturar esa información. Entonces eso de precios dinámicos lo veo bien hecho, o sea, literal, como lo dice, como lo hacen las aerolíneas, que son unas pesas en el revenue management ahí. Bajarlo a otras industrias lo veo difícil por el tema de la data. Sin embargo, sí hay muchas compañías que lo tienen y me parecería increíble. O sea, yo me sueño el día que, y lo veo con empresas, pues como empresarios como yo, que compartimos espacios. ¿Tú te imaginas cuando todos los tags de los supermercados sean digitales? Y que podamos empezar a entender el consumo de los clientes de tal manera que cambiemos los precios, y no te estoy hablando de grandes cosas, sino que cambiemos los precios en Colombia en cuestión de instantes, y no tengamos que tener a la mercaderista impulsadora haciendo el cambio pues, ¿cierto? Entonces, ahí te digo data, pero en el común de los clientes también se vuelve interesante cuando, por ejemplo, en cine, antes de esta crisis, los cines tienen precios dinámicos y uno lo puede ver dependiendo del horario, Diez dependiendo de de la los mañana. días, pasan un tiempo así, luego cambian en otra temporada los precios y cambian el comportamiento de la gente. Esos son precios dinámicos y se vale, Total. ¿cierto? Y no hay que tener pues eso tan robusto de lo cual te estoy hablando, que es como el Ferrari en la data, pero se puede hacer y súper válido. Qué bueno lo que nos estás diciendo, Lina, y aquí quiero hacer un llamado a todos esos retailers, sobre todo los retailers medianos y pequeños. El retail tiene mucha data Sí, y gran parte mucha, de la data la tiene de los shoppers en los puestos de pago, o sea, los tal que cual. algunos llaman el sell-out, y capturan mucha data. El tema es, y con mucho respeto siempre lo he dicho, es que capturar esa data y no hacer nada con ella, pues no pasa Es nada. lo que vemos, es lo que Total, vemos. total. Y en los esquemas colaborativos hoy de las negociaciones, hablando específicamente Ajá, de los retailers, las marcas tienen mucha información del consumidor final, pero no tienen tanta data del shopper que está tomando tal decisiones cual, cuando está parado en el en canal el de venta. punto. Entonces, cuando esta data de una manera abierta, colaborativa, se comparte entre retail y marcas, lo que pueden hacer es maravilloso. O sea, nos lo estás diciendo desde el revenue management o tener una política de precios dinámica, de co-crear, de hacer co-branding. O sea, ahí se abre un mar de opciones Sí. impresionante que mientras haya celos y partes, pues no va a ser tan fácil. Pues es un... No, ¿sabes qué? Yo creo que estos son los momentos donde esos egos empiezan a cambiar y a evolucionar en las organizaciones, porque si nos damos cuenta que uniendo los esfuerzos podemos llegar más lejos. Entonces, esos ecosistemas que ya le venden al cliente final como un ecosistema, eso se vuelve bellísimo porque somos muchos que tenemos información, muchos que hacemos clic en una oferta específica para el cliente y como ecosistema estamos llegando. Eso hace que haya un poder diferente, que yo creo que ya había empezado a rodar el tema, pero solo en la que nos vimos, cuando nos vimos en estas, dijimos, voy a tomar la decisión y me voy por ahí. Y Ujú. voy a dejar esos egos un poco a un lado y voy a sumarme a una iniciativa de ecosistema, ¿cierto? Entonces yo creo que son más oportunidades, en mi punto de vista, las que teníamos. Estas crisis en temas de pricing es el momento para accionar correctamente el precio definitivamente. Qué bueno. Lina, se nos está acabando, Ay, sí. se nos acabó el tiempo. Te dije que esto se nos iba a ir volando y con este tema tan interesante. Lina, mm, ¿vos qué mensaje le darías a todas las personas que nos están viendo y escuchando? ¿Qué tipsitos les podrías dejar, sobre todo para el momento actual que estamos viviendo? Muchos eh, arrancaron con miedo, algunos siguen con miedo, otros lo superaron, pero realmente, como se habla tanto, pues las cosas
en muchos casos no van a ser como eran antes. Tal cual. Y algunos hablan pues de la nueva normalidad y bueno, yo soy un convencido de esto. Desde tu conocimiento, ¿qué tipsitos nos podrías dar para ese manejo adecuado de precios, de captura de valor? De valor. Qué le puedes regalar a todas las personas que te están viendo y que te están escuchando? Mira, Jaime, primero, hazte la pregunta si la relación que tenía el cliente con los atributos o beneficios de tu producto o servicio antes del COVID es igual que ahora. ¿Cierto? ¿Cuál es esa relación que antes yo tenía con X marca y cómo se convirtió en la relación que tengo ahora en este momento? Ese valor cambió, esa percepción cambió. Hazte esas preguntas. Antes valorábamos una cantidad de cosas y ahora nuestros hábitos, nuestros nuevos hábitos y nuestras nuevas percepciones cambiaron. Entonces, vete al punto de partida en una estrategia de precios que es entiende verdaderamente y segmenta nuevamente de acuerdo a esas ocasiones de compra, a esas razones y a esos dolores que tienen los consumidores. Entonces, para mí esa es la primera, es vuelve a empezar y a replantearte la propuesta de valor que estás ofreciendo al cliente en términos de beneficios y de atributos. Bien. Dos, busca identificar cuál es verdaderamente ese precio óptimo tuyo, ¿cierto? Y con base en eso, busca defender antes de ajustar los precios, que te lo decía ahorita, y yo creo que conecta perfecto. No bajes los precios, aguántate un poco, más bien te invito a que desagregues el producto. ¿Qué le puedo quitar a este producto para que se vuelva más simple y el desembolso de mi cliente sea menor? Y te voy a decir, cuando hablamos de servicios, que no sé, tengo un servicio contratado con determinada empresa y yo ya no voy a ser capaz de pagarlo de aquí en adelante, pues la pregunta es, desagrega ese servicio, que en estas épocas compren algo más simple mientras pasamos este momento y luego nos volvemos a montar en el nice to have, ¿sí? Y yo creo que por último, Jaime, ¿qué nota uno poder ser parte de la solución de los clientes como proveedor? ¿Cierto? Entonces, cuando uno acompaña a los clientes en las estrategias, pues finalmente uno se va a ver beneficiado como proveedor. Entonces, ahí es esa integralidad como ecosistema que podamos empezar a ver las soluciones en el mercado y dejar esos egos a un lado que finalmente no nos van a dejar construir un montón. Los aprendizajes son más hacia la co-creación y la construcción con mis competidores inclusive, las alianzas estratégicas que podamos hacer y el entendimiento del cliente desde puntos de vista, pues que nadie se imaginó que esto fuera a pasar. Entonces, yo creo que eso sería principalmente el tema. Nunca pierdas el estudio del competidor, eso es importante. ¿Qué hace, cómo lo hace, cuáles son sus alcances, los beneficios? Y finalmente, si el cliente sí percibe los atributos como tú crees que lo percibe, porque es que me encuentro con empresas que, la verdad, tenemos cariños verdaderos y nos estamos diciendo puras mentiras. Y cuando lo pongo en blanco y negro, es como, uy, un golpe en el estómago, como, uff, yo pensé que esto que realmente que ya les tiene sin cuidado. Entonces, esa conexión no se puede perder, Jaime, y bueno, espero que haya sido bien provechoso este espacio. Yo aquí me estoy tomando el cafecito. No, Lina, Gracias por esta espectacular. invitación. No, gracias a ti por estar, por compartir tanto conocimiento que tienes. Hablando de valor, esto es de un valor impresionante para todos los que te están viendo y te están escuchando. Lina, esta es tu casa y muchas gracias. Jaime, a ti gracias y cuando quieras volvemos a darnos una charlita del tema. Qué bueno, muchas gracias y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, gracias por hacer parte de otro Retail Coffee y estamos conectados. Gracias, Lina. Chao, chao, suerte.